Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están jóvenes de primer año medio? Sean ustedes bienvenidos a clase número 2 de matemáticas. Continuamos con la unidad 3, que es geometría. El objetivo de aprendizaje de esta clase es desarrollar la fórmula de área de sectores y segmentos circulares. Soy su profesor Leonardo Navarro, sean ustedes bienvenidos a la clase de matemáticas. Antes de comenzar con esta clase, revisaremos la actividad de la clase anterior, la cual era calcular el perímetro de cada sector destacado, en este caso en los círculos, ¿ya? Los resultados son los que están acá arriba de cada uno de estos sectores circulares, ¿ya? Para que los comparen también con los resultados que ustedes obtuvieron. Entonces, los contenidos de esta clase. Seguiremos, ¿cierto?, con el círculo y la circunferencia, además los sectores circulares y los segmentos circulares. Recordar los elementos de la circunferencia, que son la cuerda, ¿cierto?, el arco, el diámetro que está acá en amarillo, el radio que une el centro con algún punto de la circunferencia, y además que la mitad de esto corresponde a la semicircunferencia. Esto para que ustedes lo recuerden y lo tengan presente al momento de desarrollar los ejercicios, al igual que en los círculos. Y recuerden la diferencia entre ambos. Las circunferencias son todos los puntos que equiditan de un punto fijo llamado centro, es decir, la línea curva que está solamente por fuera. El círculo es esta circunferencia, y además la región interior de ella. Recordar también los conceptos de sector circular, que es el que parece coloreado aquí, ¿cierto? Y el segmento circular, que es solamente una parte. El sector circular, ¿cierto?, es como un trozo de pizza, generalmente así lo comparamos. Además de otros conceptos que también es bueno que ustedes lo sepan, lo que es la corona circular, además del trapecio circular. La fórmula, ¿cierto?, que era pi por r al cuadrado por el ángulo dividido 360 grados, ¿ya?, para saber el área de este sector circular. Además, el área del segmento circular, recordar también que es el área del sector circular menos el área del triángulo que está aquí en blanco, ¿ya? Estos son conceptos que ya habíamos visto en la clase anterior. Recuerden que el área del sector circular, o sea, el área que está aquí en amarillo, es igual a pi por el valor del radio al cuadrado por el ángulo dividido todo eso en 360 grados. Entonces, ¿cómo calculamos el área de un sector circular? Recuerden que la semana pasada calculamos el perímetro. El perímetro es todo lo que está alrededor. Recuerden, ¿cierto?, que vimos el perímetro de la diapositiva, el perímetro de este sector circular también, ¿cierto?, que es esta línea que está aquí por fuera. Esa línea, ¿cierto? Pero el área es lo que está ya adentro, el sector que está adentro. Entonces, si vemos, ¿cierto?, aquí un ejemplo. En la imagen se muestra una pizza con forma circular, la cual se divide en partes iguales, ¿ya? En 6 partes iguales para ser más específico. Entonces, el trozo representa la sexta parte, es decir, un ángulo central de 60 grados, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que la circunferencia completa mide 360 grados. Si lo dividimos en 6 partes iguales, cada parte medirá 60 grados en su abertura. Además, existe un radio de 30 centímetros. Entonces, al calcular el área de este sector circular se tiene que, o sea, el área de este sector, el área que cubre un trozo de pizza, ¿ya? A eso se refiere. ¿Cuál sería pi por r al cuadrado? O sea, por el valor del radio al cuadrado, 30 elevado a 2, por los grados de abertura, en este caso 60 grados, partido todo por 360 grados, que es la circunferencia completa, ¿ya? Esa es la fórmula. Recuerden que la fórmula la habíamos visto ya en la diapositiva anterior, ¿ya? Para saber cuál es el área del sector circular. El área, ¿cierto?, que está aquí pintada en amarillo. Les dejo un momento para que la copien la fórmula. Eso es importante al momento de desarrollar estos ejercicios. Entonces,
Recordemos la fórmula pi por r al cuadrado por el ángulo dividido todo en 360 grados. Esto tenemos una equivalencia de 150 pi, ¿ya? Que es 30 elevado a 2 por 60, todo eso dividido en 360. Ahora, si consideramos que pi es igual a 3,14, se tiene que 150 por 3,14 es igual a 471 centímetros cuadrados aproximadamente, ¿ya? Además, otra forma de resolver es dividir también pi por r al cuadrado por 6, ya que el trozo corresponde a la sexta parte y se obtiene el valor que aquí aparece en la fórmula, ¿ya? Es decir, lo mismo que teníamos acá en la fórmula de arriba, pero en vez de multiplicar por los grados y dividir por el total, simplemente contamos cuántas partes iguales se ha dividido este círculo y se divide por ello. O sea, se ha dividido en 6 partes iguales, se divide por 6, ¿ya? Entonces, la respuesta a este problema sería que el área del sector circular es de 150 pi centímetros cuadrados, porque es la medida. Recuerden que el área es en medidas al cuadrado. Además que aproximadamente es 471 centímetros cuadrados, considerando pi aproximadamente 3,14. Una vez dicho esto, la actividad es la que se nos presenta aquí. Considere, ¿cierto?, el valor de pi como 3,14. Entonces tenemos el valor del radio y el valor del ángulo. Es solamente aplicar la fórmula que ya habíamos visto anteriormente. Si aún tienen duda de la fórmula, esa es la fórmula que deben aplicar, ¿ya? Solamente reemplazar el valor del radio, en este caso r, y el valor del ángulo aquí en alfa. Recuerden que como dato, aquí esto es el diámetro y el valor del ángulo, aunque no aparece aquí, es 180 grados. Y en este caso, cuando en la parte del ángulo hay un cuadradito, es un ángulo recto que equivale a 90 grados. ¿Ya? Se los dejo como dato. Recordar el ejemplo que acabamos de ver. Y espero que les haya ido muy bien en esta clase, que hayan entendido todo, yo sé que así fue. Y recordar que el objetivo de esta clase era calcular el área de sectores y segmentos circulares. Además que recordar los medios de contacto, mi correo electrónico lnavarro@colegiosanfranciscotalca.cl, además de mi número de WhatsApp que aparece acá abajo, el número institucional, y nuestra página también www.colegiosanfranciscotalca.cl, y los ejercicios fueron sacados del texto del estudiante de la página 49, el ejercicio número 2, ¿ya? Del cuaderno de ejercicios específicamente. Como cada semana les invito a hacerse la siguiente pregunta: ¿qué fue lo que más les costó aprender, identificar aquello y por qué creen ustedes? Y además, ¿qué hicieron cuando tuvieron alguna duda? Así que eso, jóvenes, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Esta semana súper facilísimo las actividades. Cualquier duda o cualquier consulta, no duden en hacerla a través de el WhatsApp. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao.